Pues ya estamos aquí de regreso. Esto es el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada y toca el turno de la carne otra vez, doctor. Pues sí, Todavía tenemos... no se acaban de contentar los que se enojaron la vez pasada con la noticia y ahí va de nuevo. Ahora, a mí me da mucho gusto esta noticia. Va a ser recordada como la noticia más importante de 2015, porque Naciones Unidas establece las bases científicas para una medicina preventiva en los planes y programas de estudio de las escuelas y facultades de medicina, en los planes y programas de estudio de las escuelas de nutrición, escuelas de enfermería, escuelas de biología, de antropología, escuelas de agronomía, porque en Chapingo tenemos una super especialidad en zootecnia. Tenemos licenciatura, maestría, doctorado en producción de pollos, borregos, marranos, caballos, vacas, chicos, leche. Ya estudien otra cosa, eso ya no. Entonces, ahora viene una pequeña revolución, pero además solo considera el factor de riesgo de la tercera causa de muerte, que es el cáncer. Muere un mexicano cada 6 minutos por cáncer, por diabetes cada 5 minutos, pero por un infarto, hipertensión, embolia, trombosis, infarto cerebral, muere una persona cada 2 minutos. O sea, hay más muertos todavía. Es mucho más grave el consumo de carne para otras enfermedades que para el cáncer, por el número de muertos. Claro, el cáncer causa mucho impacto porque ahorita hay más de 2 millones de niños con cáncer, con leucemia, porque la mamá come jamón y salchicha en el embarazo, porque antes del año están aprendiendo a masticar con salchicha. Para los dientitos que no le para duelan los salchichitas. Así es. Ay, y sí. Entonces, qué bueno que Naciones Unidas sienta las bases para una medicina preventiva. Todo comienza porque la academia de las universidades decimos a los 4 vientos: señor, señora, todos los animales de la naturaleza, todas las especies del planeta Tierra se enferman menos del 5% y solo hay una que se enferma más del 90%. Pues sí. Y esa que se enferma más del 90% es la especie más inteligente, la que desarrolló los celulares, los aviones, las computadoras, pero viven enfermas en Estados Unidos el 95% de la población. En México, el 93%, según estadísticas del Instituto Nacional de Salud Pública. ¿Cómo explicar a las nuevas generaciones que el ser humano es la única especie animal la más enferma del planeta? Y que todas las demás especies se enferman menos del 5%. Pues sí, así que quiere escuchar una cápsula con toda esta información, ponga mucha atención y acompáñanos. Por primera vez en la historia moderna de la humanidad, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, establece las bases científicas de la medicina preventiva para la especie humana. Cuando el Comité de Expertos de la Organización Mundial de la Salud, después de revisar más de 800 investigaciones científicas realizadas en los últimos 30 años en varios países, concluye sin lugar a dudas que cuando el ser humano consume carne de cualquier tipo, sobre todo procesada como los embutidos, al menos la tercera parte de los consumidores desarrollan alguno de los más de 200 tipos de cáncer. El cáncer ocupa la tercera causa de muerte a nivel mundial, después de las cardíacas y circulatorias de la diabetes tipo 2. La comunidad científica espera que en los próximos meses la Organización Mundial de la Salud dé a conocer que el consumo de carne también es factor de riesgo de la primera causa de muerte, al provocar los depósitos de grasa animal en el tejido subendotelial de todas las arterias, provocando la hipertensión, trombosis y los infartos cardíacos y cerebrales. Además, la carne, lácteos y huevo y todos los alimentos fritos y horneados son factor de riesgo para el bloqueo funcional por la obstrucción de los receptores de la insulina y por lo tanto también es factor de riesgo para desarrollar la diabetes tipo 2.
Estas investigaciones fueron desarrolladas por el maestro Eric Estrada de la Universidad Autónoma Chapingo y dados a conocer a la comunidad científica internacional en el 2005. Después de 30 años de investigaciones, la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas establece las bases para entender por qué la especie humana es la única a nivel planetario en donde más del 90% de los humanos vive enfermo al llegar a la edad adulta, en comparación con el resto de las especies animales, las cuales se enferman menos del 5% de su población. Ay, doctor. Bueno, entonces, a ver, escuchando la cápsula, podemos pensar que si un 30% de la población carnívora desarrolla cáncer, ¿qué porcentaje va a desarrollar problemas circulatorios, como los que usted nos dice, embolias, trombosis, infartos y todo eso, por comer carne? Por comer carne, 80%, de acuerdo a los datos que nos da el Instituto Nacional de Salud Pública. O sea, es mucho más grave. Es mucho más grave. De los carnívoros, al 30% les va a dar cáncer, pero al 80% van a desarrollar enfermedades cardíacas, sí, circulatorias. Por lo pronto, la mitad de la población mexicana es hipertensa. Ya de entrada. De entrada. El 80% tiene depósitos de grasa en las paredes de las arterias, pero claro, como no lleva uno a un niño de 3 años al cardiólogo, claro, pues no hay registros del taponamiento de las arterias de los niños. Pero cuando mueren en accidentes, se hacen las autopsias de ley. Y cuando mueren en accidentes, para determinar la causa de muerte, se toman muestras de las arterias del corazón. El 90% de los niños tiene las arterias tapadas. De los niños que comen leche, carne y huevos. Tienen las arterias tapadas entre un 10 y un 30%. Y están chiquitos. Antes de los 5 años. Ahora, ¿cómo interpretar que el 90% de los niños antes de los 5 años ya tienen las arterias? Estamos fabricando un hipertenso. Pues por eso a los 40 se infartan. Por eso muchísima gente comienza a los 40 con la presión alta a infartarse. Y cada vez edades más tempranas. Bueno, ese es un problema, el más grave. Pero yo no quiero dejar de tocar el tema de la diabetes. Porque comer carne, sobre todo frita, asada, a la plancha, horneada o procesada, produce una pérdida de función por bloqueo de los receptores de la insulina cuando se llenan de grasa. Señor, señora, imagínese una célula con 20 puertas. La puerta tiene una chapa. La chapa es el receptor de la insulina. La llave la produce el páncreas, es la insulina. Cuando la célula necesita glucosa, la llave abre la chapa, se abre la puerta, entra una molécula de glucosa, se cierra la puerta, y la molécula de glucosa es la gasolina que se quema para que el carro camine. Bueno, un mecánico lo entiende perfecto. Usted, señor, señora, lo que necesita entender es que la energía, la capacidad de hablar, de moverse, de realizar cualquier trabajo, viene porque se está quemando la glucosa dentro de la célula. La diabetes es el exceso de glucosa, pero también es la pérdida de función de los receptores, de la insulina. La chapa. La chapa se llena de grasa. Y ya no entra la llave. Y no entra la llave. Así que la persona se comienza a debilitar, le da diabetes y el endocrinólogo le dice, lo siento mucho, señor, señora, usted tiene resistencia a la insulina. Y no es que tenga resistencia, nada más están tapadas de grasa. Están tapadas de grasa de la carne, de la leche, del huevo, alimentos fritos, alimentos horneados. ¿Y eso tiene solución? Digo, aparte de dejar de comer carne y alimentos grasosos. Claro, ese fue el proyecto con el que comenzamos en Chapingo hace 40 años. A buscar plantas entre los curanderos para ver si había alguna que disolviera la grasa de las arterias primero, que limpiara la grasa del cerebro, la grasa del hígado. Y finalmente encontramos que la misma hierba del sapo de Chapingo limpia los receptores de la insulina. Y de pronto ya no es resistente a la insulina. Ya no es resistente a la insulina
y se reduce el consumo de insulina 80% y a veces se reduce 100%. Wow. Entonces, y hemos encontrado un 20% de casos de diabetes que no era diabetes. ¿En serio? Nada más No eran era resistentes a la insulina. Estaba mal diagnosticada Wow. porque se eleva la glucosa en sangre y Dices, nadie tiene sabía diabetes. por qué. Bueno, obviamente, niveles elevados de glucosa arriba de 120, diabetes, pero insulina no responde. Ay, Y entonces el drama, el desahucio. Ahora sabemos que la hierba de sapo de chapingo limpia, disuelve, desbloquea los receptores de la insulina. Y para muchos endocrinólogos ese ha sido el descubrimiento más importante de chapingo. no, pues es que imagínese, oiga. Para los cardiólogos lo más importante es que ya no se requiere bypass, ya no se requiere cateterismo, ya no se requiere cirugía a corazón abierto. Basta con la herbolaria de los otomíes estudiada en Chapingo. Y además con lo económica que es realmente. Y además, Y no tiene efectos secundarios. así es. O sea, es una maravilla. Fíjese, doctor, que ahorita, antes de empezar la grabación de este programa, estaba por aquí escuchando acerca de una carne muy sana, criada, como usted dice. Carne orgánica, orga- saludable, hay de un patio. pequeño conflicto, creo, ahí, porque muchas personas carnívoras, en su afán de defender la carne, dicen que si la carne es orgánica, ya no hace daño. Y posiblemente está libre de hormonas y ese Sí. lado, el de las hormonas, ya Bueno, lo salvan. Lo que Pero pasa, no la hace saludable, no, ¿verdad? No. Lo que pasa es que la carne industrial tiene varias agravantes. La primera agravante es que los animales no hacen ejercicio, acumulan exceso de grasa. La segunda agravante es que le dan hormonas para que desarrolle rápido. Y esas hormonas alteran a hombres y mujeres. Se las come Esa es la segunda agravante. La tercera agravante es, como es un animal diseñado para hacer mucho ejercicio, al no hacerlo, toda la carne está llena de toxinas. Y luego el proceso de muerte llena de adrenalina. Bueno, esa es una historia. Ahora, lo más importante que hay que saber es que la carne orgánica obviamente es menos mala, Pero porque las vacas andan en el cerro, porque no les dan hormonas, porque no comen alimentos artificiales. O sea, es menos mala. pero igual la matan de feo. No quiere decir que sea buena, solamente es menos mala. Entonces, porque hay una confusión en el público pensando que los alimentos orgánicos son saludables. No, simplemente son menos malos. Exacto. Ahora, si son alimentos vegetarianos, semillas, frutas, verduras orgánicas, excelente. Perfecto. Productos animales, ninguno. Porque sigue teniendo colesterol, que sigue tapando las Así arterias, es. los receptores de insulina, siguen provocando es. infartos. Así ¿No? es, sí. Bueno, doctor, pues, ¿qué le parece si nos vamos ya a una pausa y regresamos de inmediato? Esto es el Noticiero de la Salud con el doctor Eric Estrada. Y encontramos una de las plantas más importantes de la herbolaria nacional. Esta es el árnica mexicana, la Heterotheca inuloides. Es muy importante saber que hay varios tipos de árnica, pero la mayoría son tóxicas, principalmente el árnica europea, está prohibida su venta. Pero es importante saber que hay otras árnicas, como el árnica mexicana, que ahora tengo en la mano, que es una de las mejores plantas cicatrizantes, antiinflamatoria. Cuando se lava una herida con el cocimiento de las flores de esta planta, cicatriza rápidamente, se desinflama. Pero hay varias observaciones que hacer. Es una planta medicinal de alta eficacia, pero lo único que se usa son los pétalos. Los pétalos de las flores, es lo único que se usa del árnica. Obviamente uno en el mercado encuentra estos grandes manojos y lo primero que hace la mamá pues es picar los tallos, las hojas, las flores, echa un puño a hervir y luego me reclaman y me dicen, me tomé el árnica y no me sirvió como cicatrizante, no desinflamó, no cicatrizó. Pues claro, si nosotros molemos todo este ramo, ¿qué porcentaje usan los pétalos? Los pétalos equivalen al 5%. Así que estamos usando una planta muy mal si usamos tallos y hojas. Del árnica solo se usan las flores.
Y de las flores, solo se usan los pétalos amarillos. Si nosotros echamos una cucharada de pétalos a hervir 5 minutos, nos van a reducir la colitis, van a desinflamar una gastritis. Y obviamente si tenemos heridas internas o externas, se van a cicatrizar rápidamente. Si nosotros usamos, así como está el ramo, tallos, hojas y flores, pues prácticamente no va a servir. Y luego vamos a echarle la culpa que la herbolaria no funciona. Y resulta que sí funciona, pero no sabemos usar las plantas. Así que de la árnica mexicana sí se puede tomar. Y solo se toman las flores. Y de las flores, solo los pétalos. De alta eficacia para la colitis, para la gastritis, para cicatrizar heridas.